Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Mejía, estudiante del programa Contaduría Pública. En esta fase 2, evidencia de auditoría, hablaremos de lo siguiente. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia. El auditor obtiene la evidencia de auditoría por uno o más de los siguientes procedimientos. La observación consiste en observar un proceso o procedimiento desempeñado por otros. La inspección consiste en examinar los registros, documentos, activos fijos tangibles, y la investigación, que trata de buscar información de las personas dentro o fuera de la entidad. La NIA 500 es toda información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en las que se basa la opinión de auditoría. Esta incluye la información contenida en los registros contables. Esta se divide en el uso de observaciones para obtener la evidencia de auditoría, que nos habla que el auditor deberá usar observaciones para clases de transacciones, saldos de cuentas, presentación y revelación. La evidencia suficiente apropiada de auditoría. La suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría y lo apropiado es la medida de la calidad de evidencia que se está presentando. Y el procedimiento de auditoría para obtener evidencia de auditoría. En esta, el auditor empieza a desempeñar procedimientos de evaluación de riesgos con el objetivo de dar una base satisfactoria. Gracias. Hola, mi nombre es Yorley Tarazona y yo les hablo de los tipos de evidencia de auditoría, que son un pilar fundamental que garantiza la calidad y veracidad del trabajo del auditor para emitir una opinión informada sobre los estados financieros de una entidad. Es esencial obtener evidencia suficiente y adecuada. Dentro de estas evidencias encontramos la evidencia física, que proviene de la observación directa de eventos o activos tangibles. Es confiable porque el auditor puede verificar físicamente la existencia de estos bienes como propiedades o inventarios, y cuando se trata de la inspección de inventarios, la NIA 501, pues dice que el auditor debe asistir a los recuentos físicos para confirmar su existencia y estado. Encontramos la evidencia documental, que son documentos que respaldan las transacciones y hechos contables como facturas, contratos o estados bancarios. La NIA 501 destaca la importancia de revisar documentos que validen la existencia de responsabilidades potenciales como litigios o contratos. Y en la evidencia testimonial incluye las declaraciones obtenidas de la gerencia o de terceros como abogados en relación con litigios u otros asuntos pertinentes. La NIA 501 sugiere este tipo de evidencia, pues que debe ser respaldada por otro tipo de evidencia debido a que ella es de naturaleza subjetiva. En cuanto a la NIA 501, encontramos que el alcance abarca los procedimientos que el auditor debe seguir para obtener pruebas adecuadas y suficientes durante las auditorías. El objeto es guiar al auditor en obtención de evidencia en áreas que presenten un riesgo particular. La implementación la encontramos en los inventarios. Para garantizar la cantidad y calidad de los inventarios, la norma especifica que el auditor debe participar físicamente en el recuento de inventarios o utilizar procedimientos alternativos cuando les sea posible. En cuanto a los litigios y reclamaciones, se evalúa el impacto financiero de los litigios pendientes en los estados financieros, y el auditor debe obtener confirmación escrita de parte de la gerencia cuando sea necesario solicitar la opinión de asesores legales. En la información por segmentos, la NIA 501 exige que los auditores verifiquen que las entidades que divulgan la información segmentada esté presentándola de manera precisa y coherente con el resto de la información financiera que se encuentra en la entidad. Como resultado de esto, que nos proporciona una base sólida para emitir una opinión sobre los estados financieros, que el auditor puede confiar en que la evidencia recopilada es precisa y refleja la situación financiera real a la que se enfrenta pues la empresa, y los inventarios, los litigios y la información por segmentos puede afectar significativamente los estados financieros, y la aplicación de la NIA 501 garantiza que la evidencia pues se enfoque en estos estados financieros. Características de la evidencia de auditoría. Relevancia. La evidencia debe estar directamente relacionada con las afirmaciones específicas que se están evaluando en los estados financieros. Esta asegura que la evidencia recolectada apoya a las pruebas requeridas para confirmar la exactitud y validez de la información financiera. Suficiencia. Es la cantidad de evidencia de ser suficiente para respaldar la opinión del auditor. Esto depende del riesgo de auditoría y de la importancia de los elementos auditados. Oportunidad.
La evidencia debe ser obtenida en el momento adecuado para ser relevante. La oportunidad afecta la capacidad de la evidencia para proporcionar una visión precisa del periodo auditado. Asegura que la evidencia sea pertinente y útil para el periodo bajo revisión. Esta se obtiene bajo las confirmaciones de los saldos de la fecha del cierre de los periodos contables en lugar de un momento posterior. Fiabilidad. La evidencia debe prevenir de fuentes que sean confiables y creíbles. La fiabilidad se basa en la fuente de la evidencia y de su calidad. Esta asegura que la información utilizada en la auditoría es precisa y veraz. Objetividad. La evidencia debe ser imparcial y libre de influencias subjetivas. La objetividad minimiza el riesgo de que la evidencia sea sesgada. Esta asegura que las conclusiones del auditor se basen en información no influenciada por opiniones o juicios personales. El ejemplo serían pruebas físicas y confirmaciones de terceros son generalmente más objetivas que las autoevaluaciones realizadas por la entidad auditada. Comprensibilidad. La evidencia debe ser clara y fácil de entender para quienes revisan la auditoría. Importancia. Facilita la evaluación y verificación de la evidencia por parte de los profesionales y partes interesadas. Consistencia. La evidencia debe ser consistente en otras evidencias obtenidas durante la auditoría. Ayuda a verificar que la información financiera es coherente y que no hay contradicciones significativas. La información en los estados financieros debe coincidir con la evidencia de las transacciones de los eventos. NIA 505. Confirmaciones externas. Esta norma hace parte de las normas emitidas que establece directrices sobre cómo obtener y evaluar evidencias de auditoría a través de la comunicación directa con terceros, conocida como confirmaciones externas. El objetivo principal de la NIA es obtener evidencia de auditoría confiable y relevante mediante la verificación de información directamente de terceros. Esto se aplica especialmente a partidas de salidas, transacciones y otros aspectos relevantes de estados financieros. Confirmaciones externas. Las confirmaciones externas pueden incluir la verificación de saldos de cuentas por cobrar con los clientes del ente auditado, saldos de cuentas por pagar con los proveedores o la existencia de garantías y préstamos con instituciones financieras. Procedimientos. La NIA 505 describe los procedimientos para solicitar confirmaciones externas, incluyendo cómo redactar las solicitudes, cómo enviarlas y cómo seguir su progreso. También establece directrices sobre cómo manejar las respuestas que se reciben. Evaluación de respuestas. Los auditores deben evaluar la evidencia obtenida a través de las confirmaciones externas. Esto incluye considerar las respuestas recibidas, el contexto en el que se emitió y cualquier inconsistencia o falta de respuesta que pueda requerir procedimientos adicionales. Consideraciones especiales. La norma también aborda casos especiales como cuando se reciben respuestas parciales o contradictorias y cómo proceder en las situaciones. Además, se discuten las limitaciones que pueden surgir al depender de confirmaciones externas y cómo mitigarlas. Relevancia. Las confirmaciones externas son particularmente valiosas porque proporcionan evidencia de auditoría independiente que puede corroborar o desafiar la información proporcionada por la entidad auditada. Cordial saludo, soy Isabela Alarcón y con respecto a la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura, los encargos iniciales son auditorías realizadas por primera vez o después de un cambio de auditor. Uno de los objetivos es asegurar que los saldos de apertura no contengan errores materiales que puedan afectar la razonabilidad de los estados financieros actuales. Sus procedimientos es revisar la documentación de la auditoría anterior, realizar pruebas de detalles sobre los saldos de apertura. Una de las consideraciones claves es verificar si los errores detectados en los saldos de apertura han sido adecuadamente corregidos. Sus resultados potenciales es la identificación de ajustes necesarios en los saldos de apertura. Ahora la NIA 520, procedimientos analíticos. Su objetivo es utilizar procedimientos analíticos para obtener evidencia de auditoría que apoye las afirmaciones en los estados financieros, identificar las áreas de riesgo significativo que pueden requerir una atención adicional durante la auditoría. Uno de sus tipos de procedimientos analíticos es comparar datos financieros del periodo actual con periodos anteriores, presupuestos y otras expectativas. Su implementación es una de la utilización de herramientas y software de análisis para facilitar el proceso, y una de la evaluación de resultados es evaluar las discrepancias significativas entre los datos registrados y las expectativas. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Lady Estefanía Porras Martínez. Voy a exponer la NIA 530. Muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría es el proceso mediante el cual el auditor selecciona una muestra representativa de una población para realizar pruebas de auditoría, reduciendo el tamaño de los datos a examinar sin comprometer la calidad del resultado. Su objetivo es permitir que el auditor obtenga evidencia suficiente y apropiada para formular una conclusión razonable sobre la totalidad de la población auditada. El tipo de muestreo consiste en muestreo estadístico y muestreo no estadístico. El muestreo estadístico usa las probabilidades matemáticas para seleccionar la muestra y el muestreo no estadístico se basa en el juicio profesional del auditor. Las consideraciones a tener en cuenta son el tamaño de la muestra, nivel de confianza, riesgo de muestreo, probabilidad de llegar a una conclusión incorrecta debido a una muestra no representativa. En la NIA 540 tenemos auditoría de estimaciones contables. Las estimaciones contables son valores aproximados que las entidades calculan en situaciones donde no es posible obtener un valor exacto, como provisiones o depreciaciones y otras partidas contables basadas en juicios y suposiciones. El alcance de esta NIA aborda las responsabilidades del auditor con respecto a las estimaciones contables y la información que debe ser revelada en los estados financieros. Involucra la aplicación de otras normas relevantes como la NIA 315, que es la identificación y evaluación de los riesgos, la NIA 330, que se centra en las respuestas del auditor a los riesgos evaluados, y la NIA 450, que es la evaluación de incorrecciones, y la NIA 500, que es la evidencia de la auditoría. Además, la NIA 540 revisada se centra en la identificación de errores y sesgos potenciales en las estimaciones contables, así como la evaluación de la información que debe ser revelada de manera adecuada. Los pasos importantes para el auditor a tener en cuenta son evaluar los métodos y datos utilizados por la entidad, revisar la consistencia de los supuestos, realizar pruebas de controles internos y considerar los sesgos de la administración. El objetivo de la NIA 540 es asegurar que el auditor evalúe la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, revisando la información utilizada para su cálculo y los supuestos aplicables. Los riesgos a tener en cuenta son las estimaciones que pueden ser subjetivas, lo que aumenta el riesgo del error material.